Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Las Verdades de Miguel en Televisión. Pasó la marcha. El pasado jueves el país vio la movilización de venezolanos, tanto de la oposición como del gobierno. Bueno, se dijeron números, se habla de 1 millón y pico, 1,5 millones, el otro dice que 30,000. Aquí a la gente le gusta jugar mucho con los números y no sé hasta qué punto. Sí hubo gente movilizada, por supuesto. El gobierno no dejándose tumbar y la oposición buscando cerrar el ciclo iniciado el 7 de diciembre de 1998. Por supuesto que no terminó el ciclo. Cada quien se fue para su casa y no pasó nada. Cada quien está en su derecho, pero nadie está en el derecho de sacrificar a nadie ni de obligar al pueblo a ser conducido como borrego. En nuestra edición pasada informé acerca de los planes desestabilizadores auspiciados por quienes solo ven en el atajo la manera más expedita de salir de los gobernantes actuales. Eso bastó y sobró para que se multiplicaran mis detractores con su interminable retahíla de insultos. A mí eso poco me importa. Ahora bien, en esta profesión, salvo los infaltables envidiosos, eternos menesterosos del periodismo, la rectitud se paga. Me he propuesto desde siempre no escribir para el graderío. Sin embargo, aquellos quienes en ese segmento quieran sentirse informados serán bienvenidos. No ha faltado quien asegure que soy portavoz del gobierno y que recibo honorarios de este. Todos saben que eso no es verdad. Ahora, si me preguntan si en esta hora crucial de la República apoyo a los terroristas infiltrados indistintamente en la política nacional, por supuesto que mi respuesta será negativa. Me llaman chavista, siempre me han llamado así. Recuerdo que en mayo de 1999, estando en quinto día, en una crónica le pregunté a Chávez si le importaba saber por quién voté. Y yo mismo le respondí que lo hice como lo hizo un amplio contingente de venezolanos. Voté contra los partidos. Aquella fue una posición muy personal que lamentablemente no supo ser respetada por los falsos demócratas. En aquel entonces voté por deslastrarnos, no solo de 40 años de denuestos y zancadillas, no sufragué por encontrar salida al laberinto en el que nos adentramos desde el mismo momento en que expiró Bolívar en Santa Marta. Yo no voté por hombres, voté por un proyecto. Me caso con las ideas, por encima de los hombres que las simbolizan. Yo como persona, no como periodista, porque siempre, aunque sé que es difícil, he evitado cruzar a ambos, aposté al gobierno de Chávez. Nunca iba a hacerlo por aquellos que pretenden conformarse con lavarle el rostro a un modo de vida. Todo esto lo traigo a colación a propósito de quienes insisten en identificarme con el gobierno. Claro que como persona pueden mis simpatías estar bien alejadas de quienes se ufanan de libertarios sin serlo. Sin embargo, puedo inclinar mi propensión particular al actual proceso, aunque tengo mis diferencias de fondo y más de una vez las he hecho saber. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que simpatizo con Voluntad Popular o con los adecos? No voy a complacerlos, porque no busco que la canalla me aplauda. No soy enemigo de la oposición. No son pocos los dirigentes de esta con quien mantengo una relación cordial. Pero no puedo armonizar con políticos desfachatados y trepadores, para quienes la política es una escalera y no un arquetipo de justicia social. Por ello, en esta oportunidad como periodista y como ciudadano, no podía dejar de alertar sobre los planes de la sedición conformada por los oportunistas y manipuladores. Advertí acerca de los terroristas, porque no quiero que se repitan los hechos del 11 de abril del 2002. Allí sí, en mi conducta, si ha de darse la aliación del hombre y el periodista, ¿saben por qué? Porque me debo en cuerpo y alma a mi patria, y a ella defiendo.
No quiero regresar al pasado, así me reprochen y pisoteen para mí lo más sagrado, como lo es mi condición de patriota. El 11 de abril escuché el lamento de los heridos y el silbido de las balas. Ese día quisieron quemarme vivo a la salida de los estudios de Radio Venezuela. No quiero volverme a ver en la matanza del centro de Caracas. He sido testigo de la crueldad de quienes se escudan en la oposición para justificar sus fechorías. El 11 de abril tuve un policía opositor apuntándome con su ametralladora en la cabeza. ¿Por qué permitir otra tragedia que nos ensangriente? Mi crónica pasada fue la verdad que quieren ocultar quienes, apoyados por periodistas falaces y desdichados, se autoproclaman demócratas. Alerté sobre una conjura miserable, fundamentada en el meretricio moral de dirigentes que se venden impúdicamente ante el extranjero, inventando una paz con la que no comulgan. Allí está la élite eclesiástica, la misma que en el pasado bautizaba tanques de guerra, rociándolos con agua bendita, asumiendo una falsa postura pacifista. Sabe de toda la componente terrorista, sin embargo se comporta como si no lo supiese y quiere hacernos creer que solo el crucifijo la detiene. Pase lo que pase, hoy debemos hacer un alto en el camino para que, caiga quien caiga, busquemos dónde están los políticos sin honradez y sin discernimiento, sin conciencia y sin inteligencia. ¿Dónde están los eruditos sin honestidad y temple? Que esta experiencia resultante del día jueves pasado nos permita responder con claridad a las exigencias de la ciudadanía, esa que ha sido relegada por siempre y que es solo tomada en cuenta para eventos electorales. Yo no he inventado la palabra terrorismo, como tampoco son mías las pruebas que me permitieron ensamblar el editorial que la semana pasada provocó la ira de las eminencias opositoras. Quisiera Dios que yo fuese capaz de mostrar las pruebas que algunos con tanta vehemencia reclaman, parafraseando a Oriana Fallaci. Ojalá pudiera yo ser capaz de demostrar que Troya está ardiendo por culpa de los colaboracionistas. Tenemos un sector opositor decadente, debilitado e incapaz, que tiene la concebida ansia de barrer con el chavismo. Sépase que sin la existencia de la oposición exterminadora no habría nacido la tentativa socialista, que aunque naufragando, estará sembrada la semilla del hombre verdaderamente libertario. Por todo esto, por todo lo que se ha escrito en las redes sociales, por todo lo que se ha proferido en contra de mi persona, confieso que al releer mi pasado editorial me siento satisfecho de que no me haya temblado el pulso. Solo la canalla puede en un momento aplaudir y eso no es lo que uno persigue. La canalla fascista puede apoyar esa reacción de cretinismo endémico que hay en las redes sociales. Si en el supuesto negado que aquellas manifestaciones del jueves pasado se hubieran convertido en una abusiva cadena de desaciertos, tengan por seguro que los desequilibrados con rebuscadas frases, invocando a derribar una tiranía que solo por concepto existe en los afiebrados, buscarían por todos los medios incendiar al país. No quise tener la razón. Me sentí muy feliz de saber que estaba equivocado. No pasó nada. Afortunadamente fue desmontado el discurso que tenían preparado, las acciones que tenían preparadas. Yo me siento satisfecho, contento que nos hayamos ido a dormir ese jueves tranquilos. Sin embargo, vamos a seguir con el ojo visor. Es hora de que ni la oposición ni el gobierno tomen caminos indebidos. Voy a conversar en el próximo segmento con el exgobernador de Mérida, Marcos Díaz Orellana.
Tal como lo anuncié en el segmento anterior, voy a conversar con Marcos Díaz Orellana, ex gobernador del estado de Mérida y médico además, médico asimilado a la Fuerza Armada. Buenos días, Marcos. Muy buenos días. Feliz domingo a toda Venezuela. Bienvenido a La Verdad de Miguel en Televisión. Muchísimas gracias. Hace una semana, no recuerdo bien, creo que fue hace 2 semanas, te mencioné a raíz de una ocasión de algo que ocurrió en Mérida, en el Vigía, y después en el sur del lago, que motivó que estuviéramos conversando después por teléfono. Y fue algo que quizás anecdótico, pero que puede dar inicio a esta conversación que vamos a tener. ¿Cómo no? Porque ha habido muchas críticas con respecto a las expropiaciones en los últimos días. Hay ministros, ahí, por ejemplo, el ministro Pérez Abad, y una opinión, y parece que eso les valió pues para que ahora fuera del gabinete. Pero también un personaje que me llama la atención allí, que dijo algo sobre que condenó las expropiaciones y sin embargo salió ileso, que es Elías Aguas. ¿Me puedes hablar de aquel episodio que yo... Bueno, mire, así de manera anecdótica. cómo no, rapidito, cómo sí. no. Un gran saludo a toda Venezuela, un placer de verdad poder estar acá. En primer lugar quiero decirle algo y me voy a salir del libreto. Quiero pedirle a usted excusas públicamente a este pueblo venezolano que le sigue por un incidente que se presentó conmigo cuando yo era gobernador, y quiero que sepa que hice un comentario inapropiado que pudo haber quizás o no llegado a sus oídos. En todo caso, había una persona pidiéndome plata en su nombre de manera tal como de protegerme para no ser criticado en su periódico. Y quiero que sepa que yo nunca recibí ningún tipo de retaliación de su parte. Todo lo contrario, me sorprendió mucho su humildad cuando luego de haber entregado ya la gobernación, fui convocado a su periódico, me hicieron un foro muy humano por demás. Y bueno, por eso estoy acá. Creo que usted es un periodista ya referente todos los domingos y ciertamente las cosas que hice son verdades, ¿no? Ese incidente fue en procura de una posición que asumí como gobernador del estado, ¿no? Partiendo de algunos elementos, digamos, dejando a un lado todos los calificativos que me hicieron en mi contra. Sin embargo, era en función a mi criterio, a lo que yo pensaba que se debía hacer. En primer lugar, se tomaron una serie de medidas en Mérida en un momento muy difícil, recordando usted que teníamos 32 meses de lluvias, de vaguadas, inundaciones, donde se habían afectado severamente más de 3 millones de hectáreas que quedaron bajo las aguas. Bueno, y yo fijé una posición, además que no fui en ningún momento consultado, ni siquiera por la más elemental norma de respeto de qué se debía hacer en procura de rescatar tierras que además está tipificada en la ley. Y el presidente Chávez lo decía claramente cuando se expresa ya y se conoce públicamente la ley, la regularización de la ley de tierra. El presidente Chávez hablaba de cosas muy hermosas, licenciado. El presidente Chávez nos decía a nosotros como gobernador que el hombre venezolano, las familias venezolanas se fueron desarraigando, se fueron viniendo a las grandes ciudades de 1920, luego de la expansión del petróleo, y que comenzaron ya 3 generaciones, una generación más o menos son 30 años, a engrosar todos los cinturones de las grandes ciudades, Caracas, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, y que había que retornar esas familias a los campos, pero que había que darle toda la atención, había que llevárselos nuevamente y darles asistencia técnica, darles crédito, supervisión, estar allí pendiente con ellos, hacerle el seguimiento necesario para que Venezuela se comenzara a proyectar sobre la base de lo que el presidente planteó en el 2001, que fue de tanta importancia que ya usted sabe lo que ocurrió en el 2002, todo aquel paro que afectó severamente la economía de Venezuela. En razón a eso, bueno, yo le planteé al ministro Loyo que en su debido momento tuvimos palabras bastante fuertes y eso fue motivo de que yo fui tildado de opositor, de adeco, de contrarrevolucionario, de irreverente, y sigo fijando la posición de que Venezuela tiene que enrumbar realmente y poner todos los objetivos necesarios, como lo dicen los principios de la guerra, el principio de masa, o sea, todo lo necesario, las mejores voluntades para poder que Venezuela sea una potencia agropecuaria, que produzca comida. O sea, pero
Estabas criticando abiertamente la expropiación de las tierras. No, es que fíjese una cosa, buena pregunta esa, porque el tema no es si yo era visto o no como un indisciplinado, es que las órdenes no se discuten, y menos la orden, el plan de trabajo que había dado el presidente Chávez, y por eso yo lo digo muy respetuosamente, y que mis palabras no ofendan nunca al presidente, por quien hoy más que nunca guardo una devoción, es que al presidente lo engañaron, al presidente Chávez lo engañaron. Porque cuando el presidente Chávez decía, mira, vamos a tomar estos predios, las tierras son del Estado, vamos a recuperar esas tierras, pongámonos de acuerdo con los productores, paguémosles las bienhechurías, si es posible podemos trabajar en conjunto con ellos, pero no de la noche a la mañana, entre gallos y medianoche, picar alambre y dele, métanse. ¿Qué ocasionó eso? Que las fincas que estaban produciendo se vinieron a menos, porque a la gente las metieron allí y las abandonaron totalmente. La gente, ¿qué hizo? Los pisatarios, que en honor a ellos el presidente Chávez tomó esa decisión, pero vuelvo a decirle, era para reencontrarse con su tierra natural y llevarse, toda esa gente que se vino a prestar el servicio militar en los años 60, por aquí están, en los años 50, no, era llevárselos nuevamente. Entonces el presidente Chávez decía algo que quiero que sepa que además su planteamiento original es de un merideño. Alberto Adriani Macei, en 1936, decía tres cosas bien importantes. Él fue ministro cuando Eleazar López Contreras, y él decía, en medio de tantas cosas, 1936, de Sea, el municipio Sea de Mérida, sí, decía, mira, al campesino, porque es que además la connotación de campesino es de orgullo. Yo soy un campesino de Humocaro Alto, allá cerca de Guaitó, y hice mi vida en Mérida y sigo teniendo relación con el campo. Es que había que darle todo para que produjera. Sí, supervisión, asistencia técnica, créditos, que el campo venezolano se sembrara en toda su plenitud, porque Venezuela es una tierra bondadosa. Mira, después de Ucrania, todos estos valles del Tucutunemo, los lagos del sur, la tierra del sur del lago, Monagas, toda esa es una zona sumamente productiva. Y Alberto Adriani decía eso, que teníamos que producir comida para guardar y para venderle al mundo. Y por cierto, cada bodeguero alaba su queso. Yo quiero, con todo el respeto de la Fundación Uslar Pietri, aclarar que quien dijo... Sí. sí, ¿verdad? Que quien dijo... Sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo, y esa ganancia habría que reinvertirla para generar una base económica que el día que el petróleo dejara de ser la bondad, la bonanza, y tuviésemos ese maná, tuviésemos un soporte económico, productivo, que... eso se lo adjudicaron a los Alpiete de sembrar el petróleo, pero eso es un merideño, desea. Bueno, eso mismo lo repitió el presidente Chávez. Y le voy a decir algo. En el año 2008, yo tuve el honor de estar allí como oficial asimilado en el Alba Caracas. Y el presidente Chávez reunió industriales en las diferentes áreas del comercio, producción. Estaba, si mal no recuerdo, allí de las empresas polares, ¿cómo se llama? Lorenzo Mendoza. Estaba el exministro Pérez Abad, estaba el representante de Cofagán, José Agustín Campo, estaba Balsamino Velandria de la otra tendencia nuestra, pero que al final son... Bueno, cualquier cantidad de cosas. Y Chávez planteaba allí la necesidad de un trabajo estratégico donde estuviese el empresariado en las diferentes tendencias o especialidades, el Estado-gobierno, pero también las comunidades y el pueblo organizado, para que eso generara ese valor agregado necesario de la productividad y de la producción, que son dos cosas que son importantes evaluarlas. Bueno, y lamentablemente faltaron voluntades, claro, hubo descuido, y dejaron al presidente solo realmente, pues. Esa costumbre, no costumbre, esa tendencia de hacer el presidente engañar. Un colega suyo, Jaime Lucinchi, al final de su mandato dijo, a mí me engañaron. Bueno, pero los presidentes no piensan, ¿no? Yo creo que tienen que claro, hacer cuenta, tienen que hacer cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Lo que ocurre muchas veces, mira, y se lo digo porque le puedo decir que yo no fui de los más íntimos del presidente Chávez, digámoslo así, porque bueno, nos conocimos en los fragores, claro, de la cuestión. Pero yo las veces que hablaba con el presidente Chávez, yo siento que ese era un hombre que estaba adelantado a los tiempos, que tenía una capacidad de visionar, que le gustaban los números. Y en razón a eso yo le voy a dar aquí a usted, como es que dice usted, los periodistas, un tuazo. Un tuazo. Sí, antes que me dé tuazo. Ok. Vamos a unos compromisos que tenemos nosotros en el canal. Ya volvemos.
Continuamos con Marco Díaz Orellana, el gobernador de Mérida. Somos nosotros los periodistas quienes estamos acostumbrados a dar tubazos. Sin embargo, el doctor Díaz Orellana, en el pasado segmento, nos dijo que nos iba a dar una primicia. Bueno, es decir, es algo que complementa un tanto. Fíjate que en la marcha nuestra del día jueves, que estuvimos allí acompañando al presidente, alguien me decía, no, porque tú sabes que yo hablé con el comandante Chávez y tal, y yo oigo ahora mucha gente repitiendo eso en diferentes escenarios que hablaron con el presidente. Bueno, en función a toda esta posición que yo fijé, que vuelvo a decirte que la intención era muy bonita, porque el tema, yo no discuto el por qué y el para qué. El por qué estaba claro, recuperaciones de tierra, la regularización de ella, el reencuentro de los venezolanos que tienen tradición agrícola y de lucha y que muchos de ellos se desmembraron y se vinieron a las grandes ciudades buscando más oportunidades y que el presidente lo dijo. Vamos a llevar a esa gente nuevamente, recapitulo, dándoles el famoso punto y círculo, ¿verdad? Que esa gente llegue y se reencuentre con su tierra porque tenga salud, buenas vías, oportunidades, darles educación, que los muchachos tengan sus escuelas allí. Bueno, el tema es el cómo. Y dejamos a esa gente sola, la dejamos botada, se vieron en la obligación de desmantelar los techos de las vaqueras, de canibalizar los tractores para poder medio vivir y los abandonamos allí y listo. Ahora ese es un saldo que gracias a Dios el presidente Maduro ha visto con muchísima objetividad y ha activado nuevamente el motor agropecuario. Pero yo pudiese decir cualquier cosa que yo haya hablado con el presidente Chávez, porque ahora mucha gente dice que habló con el presidente. Bueno, incluso hay uno por ahí que dice que Chávez le lloró en el hombro. Bueno, ok. Y aquí va mi cuestión. Y quiero que sepas que fue una persona sumamente respetuosa, me llamó con todo el respeto que nos debemos los seres humanos, porque el presidente Chávez, a raíz de todos estos incidentes, y ciertamente yo hablé con Elías Agüe y le dije, mire, no, vicepresidente, que está pasando esto, así, asado, y esto no puede ser, yo no lo acepto porque yo soy gobernador de un estado, y esto nos va a traer a nosotros graves consecuencias. Lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. Aunque no se trata de buscar culpables, y quisiera hablar de eso, ¿qué debemos hacer para acompañar al presidente Nicolás Maduro a salir adelante en esta tormenta, especialmente en la alimentación, que es uno de los graves problemas y que además que es el proyecto y el horizonte que Venezuela tiene que tener como variables de competitividad, porque somos un pueblo de gente trabajadora? Es que el presidente Chávez en la noche, sabiendo que yo estaba en una posición bastante firme, me dijo, mira, Orellana, vamos a hacer una cosa. Te va a llamar una persona de mi más alta confianza y estima que no tiene nada que ver con el mundo político. Y es una persona a quien le puedes contar con lujos de detalle cada uno de los elementos. Lo que sí te pido es una cosa. Póngame con argumentos, con cifras, con números, todo lo que usted me relate allí, yo lo voy a someter a una evaluación. Y quien fue esa persona, y que vuelvo a reconocer que fue sumamente respetuoso conmigo, fue su hermano Ignacio Chávez, quien me llamó. Yo, mire, gobernador, lo estoy llamando de parte del ciudadano presidente, así fui fulano de tal, e hicimos todo lo necesario para mantener esa comunicación. Se trajeron los informes a Caracas, le expliqué, le di la cifra, y luego, una noche cualquiera, me llamaron, gobernador, mañana tal, una comisión, y va el presidente a hacer un aló presidente en el Hato Bolívar, de donde por ciento se dice, no me consta, porque yo no ahí, a mí me pusieron para un lado, se perdieron más de 300 animales en la primera semana de trabajo, ¿no? Bueno, el presidente desde allí decidió, me llamó, mira, Orellana, tal, hizo un aló presidente. Antes de comenzar el aló presidente, recuerdo que se puso a tocar arpa con un general muy querido por nosotros en el ejército, el general Campos. Y luego el presidente dijo, mira, muchachos, enmendemos el error, rompamos los paradigmas, pero hagamos bien hechas las cosas. No permitamos que nuestros flancos débiles sirvan para que nuestros enemigos nos ataquen y demos señales de debilidad. Y yo recuerdo que decía él algo muy bonito, no le podemos pedir a un árbol de limón. Peras al olmo. No, como dijo el tercio aquel, peras al horno. Bueno, dijo, hagamos las cosas bien hechas. Y allí el presidente Chávez regresó unos previos. O sea, yo sé que el presidente con su humildad reconoció que habían algunas cosas que había que enmendarlas, pero en todo caso, mira, más que buscar culpables
y yo de repente poderme sentir, aquí no se trata de ganadores ni de perdedores, no, es qué vamos a hacer. Nosotros tenemos más de 45 millones de hectáreas en todo el territorio venezolano, donde cada uno, y especialmente Mérida, que es un estado agroproductor, que es un estado productor de agua, de donde sale agua para el Mar Caribe a través del lago de Maracaibo de la Cordillera Norte, agua para el río Apure y todo ese eje del Orinoco, que tenemos tierras, pero bueno, pues hermosísimas, que tenemos gente que es orgullo de nosotros los merideños, gente venida inclusive de las Islas Canarias. El señor Roberto González le expropiaron una finca que era la finca mejor productora de plátano en Latinoamérica. Creo que se peleaba el primer lugar en el mundo con una finca en República Dominicana. Mira, estando yo representando al ejército en unas competencias de tiro en Estados Unidos, licenciado, fuimos a un centro comercial y bueno, y vi yo unos inmensos cambures, que había que cargarlos en una carrucha casi, venidos de África. Pero usted sabe de dónde era el plátano que allí se vendía. Decía con un sticker, Mérida, Venezuela, Mérida, El Vigía, el oro verde. Esa producción se fue a menos. La producción lechera en nuestro estado se fue a menos. La producción de verduras y hortalizas se fue a menos. ¿Qué proponía yo? Hagamos un globo de ensayo. No expropiemos eso de un solo golpe. Agarremos todo un equipo de trabajadores, antropólogos, sociólogos, ingenieros en producción agropecuaria y llevamos una experiencia en producción vigilada constantemente y le vamos haciendo los ajustes. Pero se hizo una masificación desproporcionada y eso, por supuesto, afectó todo el tejido económico. Entonces, nosotros pasamos a producir, si nosotros logramos, hoy en día, fíjate que el venezolano comía antes escasamente 5 o 6 kilos de carne al año. En la revolución con el presidente Chávez se llegó a 24 kilogramos en promedio, el consumo anual más o menos entre 70, 65 litros de leche por persona, el consumo de verduras y vegetales, bueno, todo eso se nos vino al piso. Entonces, no es justo que ahora eso se le endose y de eso se ha valido. Cuando el presidente Nicolás Maduro dice, hay una guerra económica, pues evidentemente nos vieron el lado flaco y por ahí nos están atacando. Eso es como un combate. O sea, sí hay guerra económica. Como un combate. Claro, pero es que las guerras las declara alguien. Claro. Y nosotros, por la irresponsabilidad, y yo lo digo aquí públicamente, Juan Carlos Loyo engañó al presidente Chávez. Y a mí eso me duele, porque yo entregué mi vida por esto. Yo era un médico exitoso. Yo operaba aquí con el doctor Ferreira. Yo soy otorrinolaringólogo. Y dejé mi carrera profesional por darle la vida a la revolución. Y de militar yo recibí una llamada de mi capitán Diosdado Cabello. Orellana, te damos una orden. Pida la baja porque usted se va. Y yo cumplí mi orden. Y yo no puedo permitir que a Nicolás Maduro, y te confieso, mi líder es Chávez. Nicolás es el jefe. Y él tiene, como sea, que salir adelante con esta tarea que le dejó Chávez. Porque es el futuro de mis hijos, es el futuro de mis nietos. Y por eso cuando yo retén el Vigía, así que habla tan exaltado y tan guapo, bueno, yo lo reté porque no se presentó en la radio el diputado Ramos Alú. Allá fue a tratar al presidente, que le digo a usted y al pueblo venezolano, yo me sentía avergonzado, los epítetos y los calificativos que ese señor dio en contra de nuestro presidente Nicolás Maduro. A lo mejor al presidente Nicolás Maduro también se le fue la mano el jueves pasado, está bien, pero eso lo describe, es un síndrome que se llama el síndrome de Tourette, que a veces uno por exaltarse, a veces dice cosas que después, bueno, ok, perfecto. ¿Cómo se llama el síndrome? De Tourette. Okay. Pero yo no puedo, o sea, yo le pido al presidente Nicolás Maduro de verdad que con toda la responsabilidad y con todo ese deseo de hacer las cosas bien, bueno, observe el escenario en que estamos, donde nosotros en estos momentos de verdad no es buscar culpables, sino ver dónde están las fallas, porque a los campesinos de Mérida, allá en Guaraque, en Río Negro, el Alonso Roa, no le llega el curacín, ni le llegan los productos para la papa. Al presidente hay que llamarlo a capítulo. El presidente... Con esa actuación de ayer, porque yo pienso que, ¿sabes? Estás a través de la radio y la televisión. Todo el mundo te está viendo.
si el señor Ramos Alú es un patán, ¿verdad? Se expresa muy mal del presidente de la República y los líderes que le son adversos, yo no puedo pagarle igual. Porque si yo le pagara igual, yo tengo aquí todos los epítetos y todas las cosas que me han dicho a mí a través de estos días en las redes sociales. Y a mí me provoca decirle 4. En estos días, una señora, tengo que decirlo, se montó en el avión en Margarita, venía yo para Caracas, y dijo, en este avión huele a perrarina, y si huele a perrarina es porque hay perro. Se me paró enfrente. Bueno, Y yo le dije, mi señora, con respeto, mi decencia me impide decirle a qué me huele usted. bueno, Pero hay que vamos a los compromisos y al regresar seguimos, está bien interesante lo que nos estabas comentando. Marcos Díaz Orellana nos está dibujando el grave problema que tenemos agropecuario en función de su propia vivencia. Pues. Yo creo que no perdamos de vista a Marcos Díaz Orellana y escuchemos bien. Vamos a terminar la idea referente a la actuación del señor Loyo, que hoy en día no sé dónde anda, no sé si es cónsul, porque aquí parece que se premiaran las cosas. Mientras peor actúa, tiene una embajada. Por ahí estaba el señor Jesse Chacón el Camillo en Austria. Y el problema se lo dejaron al otro, el problema de Corpoelec. Y el otro se fue para tal parte y así. Fíjese. Díaz Orellana no aspira a ninguna embajada. No, yo aspiro a ser de verdad, y qué buena pregunta esa. No es que hayas trabajado mal. No, y me satanizaron y tal. Y le voy a confesar algo. Y debo decirlo porque no hacerlo sería perder mi autenticidad. Yo inclusive me porté hasta esquivo, hasta mezquino con la candidatura del presidente Nicolás Maduro, para que sepa. Y a lo mejor hasta desestimulé a muchísima gente a que acompañara a Nicolás, porque yo estaba herido. O sea, mire, es que yo he tenido que soportar cualquier cantidad de humillaciones y cosas, pero hoy en día las cosas han cambiado. O sea, yo no podré jamás pretender de que ese muchacho falle. Y me preocupa como médico, como lo he visto, ha ido envejeciendo. ¿Sí? O sea, eso angustia. Claro. Y es nuestra obligación. Pero menos mal que te tocó ese tema, porque además quiero aprovechar para saludar a un general a quien quiero mucho, lo conozco de teniente, yo era subteniente del teniente, Pedro Ramón Garrido. Y un día me llamó, mira, estoy aquí en el cuartel de la montaña, venga para acá, para que ya yo no era gobernador. Le dije, no, mi general, yo me he hecho una promesa a mí mismo de que yo no voy a ir a visitar ese noble, ese santuario del reencuentro de las personas que queremos al comandante. ¿Sabe por qué? Porque yo siento que yo no le he cumplido. Yo no voy a ir allá un 5 de marzo a llorar más lágrimas de cocodrilo. Y después salí de ahí, a un buen restaurante, en una tronco de camioneta, echarme palo, a subir los vidrios, a no tenderle los teléfonos a la gente. Yo el día que vaya y te lo juro, por la memoria de mi madre, Aida, que murió, el día que yo vaya a ese cuartel es porque siento que en una cosita yo le aporté a ese legado que nos ha dejado el comandante presidente en llevar en esto adelante. Y sabemos que tenemos que ir haciendo las cosas y llevar, por eso no, ya bueno, lo pasado, pasado. Apostar porque las cosas puedan enrumbarse por el camino que es, por ese destino. Y vuelvo a lanzarle un reto aquí al doctor Ramos Alú. Cuando vuelva al vigía, nos vemos en la emisora donde usted estuvo, quiero reconocer a los medios. Si usted me permite, yo puedo nombrar esa emisora. Claro, aquí, cómo no. La emisora Acción 104.5, y yo llegué allí y todo el mundo se quedó, no, ábranme el micrófono. Y el periodista, el doctor Guaje, me abrieron y le dije al doctor Ramos Alú, mire, yo le cambio a usted una propuesta nada más. Ya usted dijo lo que iba a decir aquí del presidente. Todos los insultos habidos y por haber, refiriéndose inclusive, casi diciendo que gracias a Dios que el presidente Chávez había muerto. Eso nos duele a nosotros. Y le dije, yo le cambio a usted una propuesta por las 5 grandes propuestas del presidente. Se la cambio. Y si usted me convence, entonces yo me vuelvo Ramos Alucista. Pues. Bueno, no, pero es que pareciera que Ramos Alú es el primer enemigo que tiene la oposición. Bueno,
Ojalá y siga hablando. En la medida que habla más, Hola, más no, se porque pierde. mira, hay gente muy buena dentro de los sectores, de los sectores adversos que no se corresponden con nosotros. Hay gente que uno ve, pero además eso tiene vocación de patria y tiene formas y fórmulas, inclusive. Vocación Sí, política. claro, porque es que además de ello, bueno, ese es Venezuela. Mira, para las marchas del día jueves, El pasado jueves. del pasado jueves, sí. Bueno, y hoy es domingo y la gente está disfrutando y estamos gustosamente aquí. Mi hermano Óscar José Díaz Orellana es de las personas más cercanas al gobernador del estado Lara, buen amigo Henry Falcón. Y mi hermano Rafael Díaz Orellana es, bueno, pues lo que se llama esos radicales. Y se vinieron juntos de un Mocaro Alto para acá. Uno cogió, dejaron la camioneta por ahí en un lado. Óscar, se fue para la marcha. Claro. Y mi hermano Rafael nos vimos allá en la avenida Bolívar. Y se encontraron, para atrás otra vez. Bueno, ese es Venezuela. Ese es el país en que vivimos. Entonces, por lo tanto, yo sí creo, mire, aprovechando que los atletas nuestros nos unieron en las Olimpiadas. Saludo a Mervin Maldonado, un muchacho extraordinario, con toda la humildad del mundo, nos reunió, llamó a Florencio Porras, inclusive Florencio, bueno, estamos a la espera de él para reencontrarnos y todos, irnos de la mano, cada uno en nuestros espacios, como hizo la Iglesia Católica con los concilios, ¿verdad? Cada quien, Lutero, el otro, bueno, pues aquí estábamos apostándole a esto. Entonces, esa es la Venezuela que nosotros queremos. Entonces, este escenario donde Venezuela reclama un alto nivel de entendimiento, donde lo que se quiere es que los diferentes sectores se pongan de acuerdo. Me parece muy bien de parte del presidente Nicolás Maduro que haya llamado a la iglesia, ¿cómo se llama?, al episcopado. Y salió un padre. Pólvora en está bien. Saburo. ¿Ah? Pólvora en Saburo, ¿no será eso? Bueno, está bien, pero todos los sectores de la institucionalidad democrática y republicana debe participar en esto. Pero es que además, por eso yo le vuelvo a lanzar ese reto al doctor Ramos Alú. Cuando vaya a Mérida, deme una propuesta suya, se las cambio por las nuestras. Porque además eso es ley, la Constitución. Yo no sé si usted tendrá por ahí una Constitución. En el artículo 136 dice que tenemos que ponernos las instituciones todas a trabajar en procura de un bien común, pero es que es obligación. Hay muchos personajes, tanto de la oposición como del gobierno, que a mí me gustaría hacer un examen sobre la Constitución. Bueno, revise. Sí, ¿verdad? No la he Ojalá leído. yo no esté equivocado aquí, me dio un coscorronazo usted. Parece que no la leyeron. Pero si mal no recuerdo es el artículo 136, no sé si tienen una por ahí, y dice eso. Pero fíjate, si vemos nosotros experiencias en el mundo, fíjate, por ejemplo en España. En España, bueno, del 36 al 39, una matazón de gente, Franco, luego pasa el tiempo, la dictadura, muere Franco, e iban otra vez entonces los franquistas y los no franquistas a echarse leña. Y alguien dijo, epa, un momentico, ya va. Ok. Entonces, en España, por ejemplo, se dio el Pacto de la Moncloa, que lo que buscó fue aglutinar de alguna manera las mejores voluntades y evitar la confrontación. Vuelvo a decirle, la Iglesia Católica tiene experiencia en este tema en los momentos más difíciles, cuando Lutero, etcétera, bueno, los famosos concilios, el de Trento en 1500 tanto, después el Concilio Vaticano II, y eso es lo que reclama Venezuela. Vuelvo a repetirle que requiere un alto nivel de entendimiento entre todos los factores. Y no es negociar por negociar, porque muchas veces la gente, la mesa de diálogo, no, un momentico. Primero que nada, entender de que hay una responsabilidad con los que estamos en el medio de toda esta situación, que nos sentimos afectados. Porque el debate ahorita no es en las colas, si usted es capitalista o no, o si es socialista o no es, no. El tema es cómo ayudamos nosotros al presidente para que pueda realmente cumplir. Por ejemplo, Mérida, que es un estado productor de agua y de comida, para aportarle al motor alimentación. Pero uno de los principales problemas del gobierno en los últimos 17 años ha sido la corrupción. Ok. ¿Okay? En el pasado, tú ibas por cualquier calle de Venezuela y te decían, ese terreno es de Carlos Andrés Pérez, ese centro comercial es de Carlos Andrés Pérez, todo era Carlos Andrés Pérez. Ahora ese centro comercial es de Diosdado Cabello, esa fábrica de carros es de Diosdado Cabello, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los bienes de Marcos Díaz Orellana? Tienes una clínica, me dijeron que tenías una clínica en Margarita. Búsquele y partimos con la cochina. Mire, fíjese lo siguiente. Digamos que la tentación siempre ha existido en el ser humano, y esa es una cuestión que hasta en la Biblia está claramente establecido. La línea, por ejemplo, línea aérea Mérida, ¿cómo era? La mía,
Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación. Es Decían mía. decía que era de mi capitán Diosdado Cabello. Bueno, y así sucesivamente. Ahora fíjate, en gran medida por la posición que yo asumí con el tema de afirmar que estaban engañando a Chávez, y lo vuelvo a decir, y me preocupa que no lo hagan con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, empezaron a satanizar mi chisme y pam. Por eso yo creo que dentro de nosotros, dentro del chavismo, dentro de un proyecto humano tan bonito, hay muchos valores todavía. Le voy a contar algo. Yo salí por la puerta de atrás, empujones me sacaron, no, iba preso y no sé, bueno, está bien. Me pareció, y cosa que le agradezco al presidente de la República, a nuestras autoridades, Diosdado Cabello, que mandaron a averiguar. Y fíjate que hay valores. Me acabo de enterar, por cierto, que a ese comisario lo nombraron viceministro. Le dieron la orden, investiga al gobernador. Y me investigó hasta, bueno, la manera de caminar. Espero que no se ofenda, yo no así como he criticado cosas malas, también voy a decir cosas buenas. Y tendría muchas razones ese comisario, inclusive para haberme inventado una cuestión y haberme metió preso con todo ese poco de cosas que decían, nóminas fantasmas, clínicas en Margarita, una cantidad de caballos en Medellín, cualquier cantidad de cosas. Yo estaba aquí. 2.000 millones de bolívares. Bueno. Cuando era director de salud. No, por el amor de Dios, ¿qué nos dijeron? Ese comisario se llama Humberto Ramírez. Ese es un hombre para mí digno, representante de lo que es verdaderamente un profesional. Y no es porque me tapó nada, porque vuelvo a decir, investigue y usted sabrá por qué tiene razones, a lo mejor para mí me ha inventado cualquier calumnia. Los valores morales de este proceso tienen que estar inspirados en Rafael Urdaneta, por ejemplo. Y el que se alaba, ¿cómo es? El que se alaba mucho, no sé qué cosa dice. Pero lazo, ¿qué es eso? Dime que Claro. dime qué Claro. presume. Ayer, fíjate, ayer ayer sábado estábamos en el círculo militar y me decía alguien a mí, no, porque tú sabes que corremos el riesgo de que nos puedan matar a Nicolás. Si a Nicolás le llega a pasar algo, vamos a salir nosotros a defender. Bueno, ojalá y no pase lo que pasó en Colombia, que yo estoy seguro que no. Pero ¿sabe una cosa? O puede meterse bajo la cama. Bueno, a lo mejor muchos también en lo que escuchen el primer tiro salen corriendo, pero yo le voy a decir algo. Hay quienes puedan matar también, no a la persona como tal, sino al proyecto. ¿Sabe quiénes? ¿Recuerdas aquella frase que decía? Espérate, ya va, vamos al corte. Ok. Y regresamos a decir quién puede matar el proyecto. Ok. Seguro. Este último segmento del programa va a ser bien condensado, tiene que comprimirlo. Estamos con Marco Díaz Orellana. Bueno, mira, entonces te decía que hay cosas que atentan también contra el proyecto y contra el presidente. La ineficacia, la ineficiencia, el dejar hacer, dejar pasar y no hacer las cosas bien hechas. Eso para mí es un gran también grupo que atenta contra ese hermoso proyecto que representa para nosotros la memoria del presidente Chávez. Después vas a tener que dar nombre y apellido. A lo mejor te van a llamar. ¿De qué? Nombre y apellido, te llaman del PSV. No, mira, ¿cómo es eso? Bueno, existen los organismos. ¿Qué no han podido decir de mí? Bueno, en todo caso, vuelvo a decirte, yo fui llamado por el ciudadano vicepresidente político y le hago desde aquí. Primero pedir perdón si yo he fallado en algo. Como humano tengo derecho a fallar. Y si no he cumplido. Pero con las mejores intenciones, aquí andamos, con toda la humildad, fuimos llamados por Mervin Maldonado y andamos haciendo un llamado de verdad a toda esa gente que de repente se ha mantenido esquiva en recuperar los espacios que tenemos que recuperarlos para seguir sirviéndole a la patria. Y te vuelvo a decir, aquí me quedo, aquí me mantengo, porque sé que dentro de la revolución hay valores. En la oposición hay muchos que andan por ahí rogando que se siga preso el otro. No. Realmente nosotros consideramos que los valores humanos que nos sembró el comandante presidente Chávez, el amor a la patria, el país es una cosa y la patria es otra, nosotros tenemos que por ese futuro que si no hacemos las cosas bien hechas nos lo van a reclamar nuestros hijos, pues por supuesto que el tiempo si no tenemos patria. Correcto. Mira, Marco, estábamos hablando, o debemos hablar un poquito de tus condiciones de ser humano, pues, de tu humanismo,
de tu, vamos a decir, tu cercanía a la poesía, a la música, etcétera. Tienes por allí, me trajiste algo de... Ah, sí, a propósito del programa Sí. del domingo anterior que me gustó mucho, pues la parte humana de los políticos, el programa que fue con Cristóbal, ¿no? El presidente Chávez era un hombre, un poeta. Recuerdo y felicito a la ciudadana ministra del Poder Popular para el Turismo y el Trabajo tan hermoso. Le pido al presidente Chávez en nombre del pueblo merideño que vaya a Mérida y desde allí, esa promesa que el presidente Chávez... Yo recuerdo, trabajé con Titina Suárez, con Pedro Morejón y luego con Alejandro Flem sobre el tema de la inauguración del teleférico. del teleférico. ¿Quién hizo el teleférico, por fin? El teleférico no, eso es una obra que el presidente Chávez decidió hacerla de A a la Z, completica y gracias al comandante. Sobre el teleférico Pérez Jiménez. Sobre la misma ruta, ¿no? Y por supuesto la buena disposición y el entusiasmo del ciudadano presidente de la República, por supuesto articulado con la gobernación, el ministerio, se concluyó esa obra que Chávez me decía a estas tres personas que yo referí, decía, esta es una obra de Venezuela, de Mérida para Venezuela y el mundo. Y decía el presidente, el día que yo vi la transmisión con la presencia del diputado Diosdado Cabello, me recordó las palabras de Chávez, que decía, mira Orellana, cuando inauguremos este teleférico yo debo tener el honor de venir desde estas cumbres andinas a tocar la punta de las estrellas que sirvieron de candiles, mudos testigos del paso de Bolívar por 1813, desde esta hermosa ciudad donde se le dio por primera vez, gracias a la mujer merideña, el título de libertador. Y eso pues a uno le inspira de cosas y estuvimos en una actividad, mi hermano Oscar y mi familia, mi niña Fabiana, Yadira, y estábamos cuando se declaró el cierre de la frontera. Y de verdad que esa gente sintió mucho en el llano. Entonces compusimos dos corazones y un llano. Dos corazones y un llano. Ahí nombro yo a Bolívar, el Chimborazo, que pide que Venezuela y que Colombia sigan unidas para seguir. Bolívar decía que no hay fronteras, que las fronteras las creamos los hombres para dividirnos entre nosotros mismos. Vamos a escuchar. No conoce de fronteras ni tampoco de lindero. El arrendajo está triste y el gabán llora su pena al ver cómo se le pone a dos hermanas cadenas. Colombia con Venezuela son hermanitas del alma. Pedimos al Dios sagrado para que vuelva la calma. Abrazarnos en el canto con el arpa y la bandola, que la frontera no deje a ninguna hermana sola. Simón Bolívar suspira al ver la confrontación. Qué bueno, vale, te felicito. Bueno, no, eso es, Bolívar, por eso vuelvo a decirle que Chávez nos enseñó a nosotros profundamente a querer. Nos habían políticas extranjeras hecho abandonarnos a nosotros y por eso cuando yo fui llamado a que me fuera para Estados Unidos por un grupo de personas y que fuera allá a hablar tonterías de Venezuela y que me garantizaban estadía, bienestar y tal, yo me niego y me vuelvo a negar. Y cuánto me complace que esa misma persona que me llamó, que no tiene nada, por cierto, que ver con el gobierno de Estados Unidos, es un grupo de venezolanos, recibí esa llamada, tengo testigos y hay un diputado, por cierto, de la oposición, que fue emisario de allá para acá, no váyase. Y me dijeron que se iba a ir un fiscal y en efecto se fue. Y yo me quedo aquí porque yo creo en esta tierra, yo creo en Venezuela, creo en el presidente Nicolás Maduro, que tiene que echar para adelante y que tenemos que concluir con este gran proyecto. Vuelvo a decirte, si he fallado, pido excusas, pero errar es de humano y con la mejor disposición ahí estaremos nosotros luchando por este hermoso Estamos país. llegando al final de la entrevista y del programa. ¿Tiene algún mensaje? Bueno, tantos mensajes que ha dado. Bueno, mensaje. seguir adelante, triunfar, como dijo Bolívar en Patequilpa. Y se me vino, ahorita que estamos hablando de música, No, pero está bien. mira, Muy bonita la declamación. Marco, te agradezco mucho. te voy a despedir con un verso. Vale. Usted retó a Sí, un verso. Cristóbal, chico. Bueno, a Mérida me competencia llamaste entre verso. para que viniera a hablar con este gran periodista que es don Miguel Salazar. Este programa es candela, como dijo el tercio aquel. Por eso Venezuela siempre, los domingos, está pendiente de las verdades de Miguel.
¿No me vas a sentir contento? Bueno, gracias. Tiene una muchacha muy buena moza aquí, la próxima vez me traigo una guitarra. Sí, hay mujeres muy buenas mozas aquí en el canal. Me provoca seguir viniendo. Como dicen los llaneros, buena moza hay. Su palabra vaya adelante. Sí. Bueno, muchas gracias, Marco. A de usted, verdad. agradecido y un Agradezco placer mucho de tu verdad. presencia. Haberlo conocido para mí Te es un honor, de felicito. verdad que sí. Y estamos a la orden. En cualquier momento Gracias. venimos a conversar.